Bienvenido de vuelta al canal, bienvenido de vuelta a Nuevo Fútbol. En el capítulo de hoy o en el video de hoy estaremos analizando el partido entre Real Madrid y Manchester City, o Manchester City y Real Madrid porque eran los locales. En el Etihad, el Madrid no había ganado en el Etihad. Además estaba la historia del 4-0 del año pasado, un partido que pintaba similar por el hecho de que el Real Madrid fue totalmente avasallado, intentaron estallar la portería del Real Madrid, como sucedió el año pasado, además de que obviamente venían de empate igual. Un empate con más goles, con más emoción, en el que en mi opinión fue más igualado, fueron más igualados los dos equipos que el año pasado. Este partido fue muy curioso, fue muy raro, obviamente desde el punto emocional fue impactante. Como madridista sufrí muchísimo el partido, sufrí los 120 minutos y bueno, los penaltis ni qué decir. Es horrible vivir una tanda de penaltis, no se lo desearía a nadie. Pero bueno, un final feliz, por así llamarlo, o bueno, un final feliz para mí como madridista, para muchos otros en el mundo y muchos otros en el canal seguramente. Entonces este partido, como decía, tácticamente hay algunas cosas a analizar, pero creo que la táctica fue aventada por la borda tras los 20 minutos iniciales. Cuando el Real Madrid deja de ser atractivo, emocionante, atacante, bueno, atacando al Manchester City también, como lo fue en la ida. Cuando deja de serlo, realmente el partido se pierde. El Real Madrid se pierde del partido. Es una propuesta totalmente del City, pero sin muchos frutos. Entonces, la táctica, tenemos algunas ideas o algunos conceptos, puntos tácticos interesantes en el partido. Pero creo que fue un partido de sufrimiento para ambos. Creo que por la tensión y la defensa perpetua del Real Madrid fue un partido muy complejo para el equipo, para el entrenador, para los aficionados obviamente. Y del lado de la frustración del Manchester City también debió ser bastante duro, incluso para los futbolistas. Y yo entiendo al partido, englobándolo de cierta forma, entiendo el partido como un atacante versus asfixiado todo el tiempo. Fue un monólogo del City. Muy superior en los 120 minutos, muy superior en todo el tiempo del partido, bastante mejor fútbol que el Real Madrid, mucha más propuesta obviamente, totalmente encerrando al Real Madrid, un flujo constante. El juego que hemos visto del City, que para mí es el mejor proyecto de fútbol que he visto en mi vida y que he visto a conciencia, porque quizá con el Barça de Pep era muy joven, no tenía no estaba tan desarrollado mi conocimiento o mi capacidad de análisis, que obviamente tampoco es que sea la gran cosa ahora, pero no lo viví al 100% como sí he vivido la mayor parte del proyecto de Pep. Y creo que no hay un equipo que ha cambiado mucho, por eso digo el proyecto, y no solo el equipo, porque ha habido muchos equipos dentro de este Manchester City de Pep. Incluso este equipo es bastante diferente en muchas cosas que el equipo que ganó la Champions, bueno, el triplete de la temporada pasada. Ha cambiado bastante, entonces lo englobo como el proyecto. Es el proyecto que yo he visto que mejor juega al fútbol en toda mi vida. Es terrorífico enfrentarse a este equipo, y sobre todo si la propuesta del partido es algo tan arriesgado como soportar los 120 minutos de ataque contra futbolistas tan buenos. Como decía, monólogo del City, muy superior. Este partido, resumido a grandes cuentas, es eso, a grandes rasgos. Es atacante versus asfixiado, con ciertos microajustes o micropropuestas tácticas dentro del mismo guión de partido, que como decía no cambió desde los 20 minutos que el Real Madrid cedió el balón al Manchester City. Micropropuestas tácticas que analizaremos un poco más adelante. También a grandes rasgos el Madrid buscaba defender todo el tiempo y con todo, como decía, una propuesta arriesgada con un equipo con tanta pólvora enfrente. Se dio la iniciativa y además se dejó dominar futbolísticamente por el Manchester City, aunque no hubo un dominio emocional, que también es algo clave en este tipo de partidos, en eliminatorias de Champions. Pero el dominio futbolístico fue totalmente del City y no creo que haya alguien que lo niegue. Fue el plan del partido, como digo, muy arriesgado, pero fue el plan del partido y funcionó. No más ida y vuelta como sucedió en la ida, en el partido de ida. Este golpe contra golpe del Real Madrid y del Manchester City, que terminó en el 3-3, no fue lo mismo, fue, como decía, el dominio del City. Y ahora algunos puntos tácticos, como lo que comentaba, bueno, lo que ya dejaba ver, es que la superioridad del Manchester City se generaba desde sus centrales. Los centrales son muy móviles, como hemos visto siempre. Son centrales que juegan incluso por las bandas y por el centro. Aquí se generaban muchísimas ventajas. Vinicius iba al centro y Rodrigo iba a la izquierda para intentar atacar los intervalos entre los defensores del Manchester City. Habíamos dicho desde la previa y desde muchísimos partidos en general, en el podcast, en las predicciones también de la Champions, que el Real Madrid podría atacar realmente bien una debilidad muy grande del Manchester City, que es el hecho de que no defiende bien los intervalos entre defensores, los espacios entre defensores.
al no tener laterales per se, tener a Guardiol, por ejemplo, a Walker, a Ke también en otros partidos, y no laterales especialistas en defensa, como puede ser un Mendy de parte del Real Madrid, se pueden atacar muy bien estos espacios, unas contras con muchísima amplitud. Lo vimos en la ida, con muchas acciones generadas de esta forma, y creo que era lo que quería generar el Real Madrid con Vinicius al centro y Rodrigo por la izquierda, sobre todo aprovechando la capacidad asociativa de ambos. Había una presión muy buena de la caja del Manchester City, de los dos mediocampistas y dos atacantes arriba, que hacía muy difícil que el Real Madrid saliera de su propio campo. Generaba muchísima superioridad, 2 contra 1 constantes, además de que el Manchester City es excelente presionando, no solo colectivamente, sino que individualmente cada futbolista sabe qué es lo que debe de hacer y sabe cuándo saltar, cómo saltar a la presión y cómo ser realmente incómodo para el rival. Esta presión que hacía difícil que el Madrid saliera. Era muy bueno con el balón en los primeros minutos el Real Madrid, movía mucho el balón, de hecho creo que fue dentro de los primeros 10 minutos hubo una posesión muy larga que terminó en una ocasión del Real Madrid. Se veía que se podía hacer daño al City, pero creo que Ancelotti no quería involucrarse en esta ida y vuelta. Hubo un gol de Rodrigo, el gol de Rodrigo que abre el marcador, fue un gol perfectamente gestionado a la contra por Bellingham, que baja el balón de manera increíble y es quien pone la primera piedra, por así decirlo, en el ataque que fue crucial. Un rebote fortuito, también hay que decirlo, para Rodrigo. Logra rematar, rebota y le cae perfecto para definir sin ninguna presión y con muchísimo espacio para hacerlo. No era nada difícil este gol para un futbolista profesional, obviamente. Había un tránsito libre también y perpetuo todo el tiempo de Akanji y Rodri, que eran los futbolistas defensivos que subían más al mediocampo. Subían sin ningún problema, sin ninguna oposición. Esto causaba también muchos problemas para el Real Madrid, porque estos futbolistas prácticamente vivían en las primeras dos líneas del Madrid. Rodri es un futbolista de un movimiento increíble, Akanji dio un partidazo también sin balón. Entonces era un movimiento entre las primeras dos líneas del Madrid, atacantes y mediocampistas. Atacantes sobre todo con Vinicius y mediocampistas sobre todo con Bellingham. Podía vivir ahí en esa zona el Manchester City sin ninguna oposición, por lo que podía generar, construir con mucha tranquilidad. Bajaban otros interiores para recibir y se generaba ventajas posicionales también. Bellingham era el que mejor les estaba presionando en prácticamente todo el partido, era el mejor presionando y al mismo tiempo saliendo de la presión de ambos. Le llegaban muchas veces Rodri, de más interiores, pero cuando había duelos entre Rodri y Bellingham daba la sensación de que Bellingham salía muy fácil o podía encontrar soluciones muy fácil. En este tipo de duelos incluso de 2 contra 1 o 3 contra 1, Bellingham y Camavinga aprovecharon su excelente toque y su excelente control y conducción para salir de estas zonas muy bien, que podrían haber generado más ocasiones si hubiera sido el plan del partido del Real Madrid, en mi opinión. La presión del Real Madrid, del Manchester City al inicio de la segunda parte y al final de la primera parte también fue brutal. Era un momento muy difícil para el Madrid y un momento muy bueno para el Manchester City. Cerró la primera parte con el momentum a su favor. Parecía que iban a marcar más goles en ese lapso. Había superioridades en zonas conseguidas muy rápido. Los futbolistas llegaban muy rápido, como decía, individualmente saben cuándo presionar y lo hacen muy rápido. Incluso Bellingham llegó a presionar a Lunin, Haaland llegó a presionar a Lunin de manera rapidísima. Dejaba muy poco tiempo a los futbolistas del Madrid para pensar y encontrar a sus compañeros. Era muy peligroso esto. Foden, Bernardo y Kevin De Bruyne también siempre estaban cerca del balón, lograban activarse muy rápido y además siempre estaban posicionados correctamente, gracias a su entrenador, siempre estaban posicionados correctamente para intentar recuperar. Incomodaban incluso hasta a Kroos, llegaban muy al fondo del campo del Real Madrid donde estaba Kroos para construir como suele hacerlo, muy bajo por la izquierda, y llegaban a incomodarlo incluso a él, generando algunas pérdidas de Kroos, sobre todo en la segunda parte. En la segunda parte perdió balones pasando a Camavinga y a Mendy, según recuerdo, que por la presión hacía un poco apresurado y terminaba pasando mal el balón. Ya en la segunda parte, Guardiola cambió a Bernardo Silva de banda. Había un movimiento constante, pero Bernardo empezó a influir más en la banda izquierda, apoyando a Grealish.
y sobre todo intentando inundar de apoyos a Carvajal, intentar encerrar a Carvajal para no tener opciones, porque era muy difícil comprometerte con solamente uno, con solo uno de estos futbolistas, con el lateral, con el interior o con el extremo. Podían generar un 2 contra 1 también muy difícil. Esto sucedió aún más cuando entró Doku, porque lo que hizo Pep en este momento es que buscaba abrir al Real Madrid con Doku muy amplio, Doku muy pegado a la banda, y Foden por dentro en esa zona, por dentro cerca de Doku. También aquí era muy peligroso comprometerte con solo uno, y creo que era una idea excelente de Pep, una idea excelente de Guardiola, porque tienes a un gran futbolista en el 1 contra 1, que es Jeremy Doku, encarando a Dani Carvajal, que ya estaba percibido de por sí, ya tenía amarilla. Y al mismo tiempo tienes a un gran futbolista de espacios intermedios, que es Foden, que podía atacar al intervalo entre Carvajal, que estaba arrastrado un poco por Doku, y el central, que era Rüdiger o Nacho, que estaban muy exigidos también con el movimiento de los demás futbolistas. Entonces, una idea muy buena de Guardiola, muchas ideas buenas de Guardiola que finalmente no rindieron frutos. Ya cerca del final del partido, un poco más avanzada la segunda parte, también el Manchester City intentaba una trampa de presión muy peligrosa para el Real Madrid, intentaba atraer la presión del conjunto blanco, le intentaba hacer llegar hacia arriba, los intentaba convencer, por así decirlo, de que subieran y así poder abrirlos más. Subía la presión de Bellingham y de Vinicius, o los atacantes que estuvieran en ese momento, para abrir más el campo, aprovechar aún más el juego entre líneas, que hacía realmente bien Rodri, que también hace muy bien Kovacic en esa primera línea. Sin embargo, lo que quería Ancelotti era quedarse atrás, entonces no se estiraba tanto el bloque y retrocedían un poco más, por ende no caían tanto en la trampa. Aunque aquí tengo que hacer un matiz, porque me pareció realmente interesante que cuando yo veía mejor al Real Madrid era cuando defendía arriba, cuando intentaba involucrarse un poco más y caer en la trampa de presión del Manchester City. Ahí es donde yo veía muy interesante al Madrid, porque el partido era más parejo, los duelos se hacían con más espacio y había menos oportunidades de 2 contra 1, entonces casi siempre los duelos se veía que se podían resolver con la calidad individual. Y en calidad individual no creo que tuvieran una diferencia gigante, de hecho creo que la diferencia es mínima en los futbolistas alineados en el once inicial y en la mayor parte del juego. Entonces me gustaba esta cara del Real Madrid, pero como digo, creo que el plan de Ancelotti no pasaba por ahí. Y en conclusión sobre el partido, para cerrar un poco estos puntos tácticos y después comentaré sobre las individualidades destacables para mí, los futbolistas destacables para mí, las conclusiones de este partido es que fue un ejercicio tremendo de resistencia del Real Madrid, eso es evidente, es muy fácil de ver, mucho sufrimiento para los aficionados, para el entrenador y para los futbolistas, ni qué decir, un ejercicio tremendo de resistencia, y creo que el Real Madrid hizo a la perfección el partido pensado, y esta es la distinción clave, hizo perfecto el partido que tenía pensado, aunque no hizo perfecto el partido defensivo, porque creo que el partido que tenían pensado era sí sufrir, sí nos van a tomar en algunas malas posiciones, pero vamos a sobrevivir de alguna forma, nos va a salvar Lunin, nos van a salvar los centrales, vamos a lograr cerrar en esos momentos clave, a pesar de que sí permitamos. No creo que la idea era un bloque tan rígido que no podía pasar nada y que no hubiera tiros a puerta. Creo que ese no era el plan era resistir, incluso atacar a la contra, aunque eso, como digo, fue lanzado por la borda después de los primeros 20 minutos, y al final funcionó. Se necesitó concentración y compromiso top, obviamente, concentración y compromiso de élite del partido más importante del año. Creo que fue el mejor partido en lo que va de la Champions League por el nivel de exigencia, por el nivel de talento en el campo y también por el choque de los estilos y de los planes de juego. Hubo un compromiso y una concentración élite, como decía, pero no fue un partido defensivamente perfecto. Sobrevivió el Madrid, pero fue un autobusazo con grietas, porque sí permitió ocasiones al Manchester City. Sin embargo, tampoco fue el asedio ofensivo del 4-0, porque en sus oportunidades el Manchester City llegaba exigido e incómodo. En algunas llegaba bastante exigido y bastante incómodo, por lo que los remates eran realmente malos. Había muy poco tiempo para armar un remate de fuera del área. Los centrales y los defensores cargaban muy bien ciertas zonas donde influía Haaland, por ejemplo, y no llegaba a rematar de la mejor manera. También se bloqueaba muy bien las líneas de pase o la influencia que podía tener Kevin De Bruyne, que lograba hacer carreras perfectas al espacio, pero simplemente no llegaba el balón hacia él. Entonces, como digo, llegaba exigido e incómodo, totalmente contrario al 4-0, que el Manchester City llegaba con mucha facilidad y con oportunidades muy claras. Lunin pudo brillar también por esto, porque las oportunidades no eran tan complejas, de una dificultad tan alta como en el 4-0 del año pasado. No eran remates imposibles tampoco.
También otra cosa que detecto de parte del Real Madrid, un poco más enfocado del Real Madrid, porque como digo, tácticamente no hubo casi nada del Madrid más que ese bloque defensivo. Enfocado más en la táctica del Madrid fue que los atacantes del equipo fueron penalizados por la propuesta de Ancelotti, porque Vinicius y Bellingham quedaban casi siempre atrapados en un rol reactivo, en un rol que dependía de que llegaran balones a ellos en largo, de que el Madrid lograra construir con Toni Kroos, con Camavinga, incluso con los centrales y con Mendy, lograra construir bajo la presión del City y lograra llegar el balón a ellos. Y era muy difícil, casi no pasaba esto. Entonces quedaban atrapados en esa zona. También Bellingham en la zona de estar presionando usualmente a los centrales y a los mediocampistas. Por eso no hubo un partido, una exhibición ofensiva ni una exhibición a la contra, porque era una situación muy compleja para ambos. También el Real Madrid tuvo errores que el Manchester City simplemente desaprovechó. El Real Madrid regaló algunas ocasiones que el City no definió correctamente. Una es de Foden en el área y otra es de Kevin De Bruyne en el área o en la frontal muy cerca del área. Y pudieron ganar el partido con estas acciones, pero simplemente fallaron. Entonces la propuesta del Madrid, con el beneficio de verlo en retrospectiva, fue perfecta, o fue un plan ejecutado a la perfección, porque estas acciones no entraron simplemente a la portería. No había también otro equipo, en mi opinión, en esta Champions League o en general, que hubiera sobrevivido a este partido o a esta eliminatoria en general, que hubiera plantado cara ofensivamente al Manchester City y al mismo tiempo poder neutralizar por completo a Haaland, por ejemplo, y sobrevivir a las ocasiones que se generaron. Influyó mucho la suerte también, claro, pero es lo que tiene el Real Madrid en la Champions. Esta grandeza también se transmite, además de la confianza, se transmite en que el rival llegue más exigido, llegue también quizá un poco más nervioso, y finalmente lo hemos visto tantas veces que no puede ser casualidad, en mi opinión. No puede ser simplemente un buen día, creo que hay algo más, creo que hay algo, la mística toma un sentido literal, en mi opinión, con este equipo. Es indescriptible. Ahora, en cuanto a las individualidades, Kevin De Bruyne es el primero que destaco porque fue de los mejores o el mejor partido que le recuerdo a De Bruyne, incluso sin gol o asistencia. Era un futbolista todo el tiempo móvil, se ofrecía siempre, hacía carreras perfectas al área, además hacía carreras a muchísima velocidad cuando ya había pasado mucho tiempo del partido, ya había mucho desgaste y de alguna manera lograba seguir haciendo estas carreras perfectas hacia el área que hemos visto que terminan en gol casi más veces de las que no. También generaba pases entre líneas muy peligrosos, esto lo vimos en muchas ocasiones, buscando a Foden, buscando a Bernardo Silva, que lograba llegar también hasta el fondo, a Grealish con cambios de dirección perfectos, incluso ganando duelos aéreos que permitían descargar hacia un futbolista en posición muy peligrosa cerca del área. Falló una clarísima, esto también se le recordará, se le recriminará seguramente, pero creo que el partido de De Bruyne es descomunal, es gigante, como ya tiene varios en la Champions, por lo que ha crecido mucho su caché o su etiqueta de futbolista legendario, de futbolista histórico y generacional sin duda. Lunin es otro al que destaco, atajadas salvadoras tuvo el portero ucraniano, 8 atajadas en este partido, a una de la exhibición histórica de Courtois en la final contra el Liverpool, pero 8 atajadas es un número increíble, 14 recuperaciones, es decir que pudo intervenir para quedarse con el balón. 14 recuperaciones también en un portero y contra un equipo como el Manchester City era clave porque no podías permitir tener rebotes en el área. Era quizá el aspecto más peligroso del Manchester City al pisar tanto área. También fue una exhibición en el momento más importante. Era el momento en el que un portero tenía que ponerse a la altura contra un rival de este nivel. Y atajó 2 penaltis en la tanda, que como digo, la tanda fue horrible, pero no para él, porque parecía estar tremendamente calmado. Fede Valverde es otro que destaco. Fue incansable, una eliminatoria de desgaste gigante, también de corazón gigante, porque llegar a las que llegaba Valverde con tanto tiempo de desgaste y tanto tiempo jugado es increíble. Como digo, solamente se entiende desde esta parte emocional del corazón y de ser incansable. Además de que Valverde es el balance del Real Madrid, lo hemos comentado toda la temporada porque ha sido su mejor temporada de lejos, una temporada que le pone en un escalón encima de la mayoría de los mediocampistas. Es el balance del Real Madrid, influye en todas las zonas absolutamente y en todos los aspectos, influye defensiva y ofensivamente y generaba apoyos vitales constantes por la banda. El apoyar a Carvajal y después a Lucas Vázquez era la clave para no perder este tipo de duelos y para no estar totalmente en desventaja en esta zona. Y finalmente destaco a 2 que se entienden juntos, en mi opinión, que son Rudiger y Camavinga.
No son una pareja defensiva en ningún concepto porque no juegan juntos, no son la pareja de centrales, pero son las dos piezas clave de una unidad defensiva que fue realmente sólida y realmente buena. Que, como digo, permitió, porque no fue un partido perfecto, pero sí fue bastante sólido. Autobusazo con algunas grietas, comentaba. Las dos piezas clave en esta unión defensiva. Camavinga evitaba que tramitaran también aún más cómodos Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Lograba meter la pierna muy bien, lograba recuperar o incomodar mucho en estas transiciones y en estas posesiones tan largas del Manchester City. Era el recuperador y el lanzador, que era el plan del partido, y creo que lo ejerció realmente bien, por lo menos esta primera parte defensiva. Ya después la parte ofensiva, como digo, quedó un poco más de lado, pero la parte defensiva absolutamente clave. Y Rüdiger es la cabeza de la defensa, es el mejor futbolista de la defensa en la temporada y el mejor del partido con mucha diferencia. Era el organizador defensivo. Es lo que tiene ser un futbolista tan inteligente como Rüdiger. Físicamente es muy duro, intelectualmente también es superior a la media, porque sabe anticipar excelentemente bien, sabe cerrar y domina todos los fundamentos de la defensa de área, defendiendo a Haaland sobre todo, y además era este organizador que permitía a su equipo estar bien parado, no permitir muchos tiros. Creo que fue absolutamente clave. Intercepciones clave también, y como decía, encerró a Haaland por completo, otra vez, que ya había sucedido el año pasado, ya había sucedido en la ida y sucedió en la vuelta. Entonces encadena 3 partidos perfectos en cuanto a la defensa de Haaland, del 9 más complejo y más letal seguramente de todo el mundo. Entonces hasta aquí dejo este análisis. Creo que es un análisis bastante completo, aunque como digo, mucha de la parte táctica fue totalmente borrada gracias al Real Madrid. El Real Madrid clasificado, felices los madridistas, una clasificación muy sufrida. Veremos cómo son las semis contra el Arsenal y estaremos comentándolas sin duda. Puedes seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde comento más notas cortas sobre este tipo de partidos y partidos en general. Puedes seguirme en mis redes sociales, TikTok, Twitter e Instagram, siempre como Nuevo Fútbol, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.